En esta tarde os traigo buenas noticias de parte de Dios. Cuando uno recibe malas noticias, con las cuales uno se entristece, se duele, incluso puede haber cierto desconcierto y cierta perplejidad, necesita recibir buenas noticias. Noticias que traen consuelo, noticias que traen esperanza. Y de alguna manera eso mismo pasaba en el pasaje que vamos a considerar en esta tarde. Es un pueblo que había recibido malas noticias, muy malas noticias. Y Dios quiere cambiar la situación y quiere traerles buenas noticias. Así que tomemos el pasaje de esta tarde como una carta de parte de Dios, como un mensaje de parte de Dios que nos trae buenas noticias a nuestras vidas, a nuestro corazón. Un texto que me encanta. Siempre me ha encantado este texto y me alegré mucho que me haya tocado predicar sobre él, porque es uno de mis textos del libro de Isaías, desde luego de mis favoritos. Os invito a leer Isaías 43, los primeros 21 versículos. Isaías 43, versículos del 1 al 21. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Porque a mis ojos eres de gran estima. Eres honorable, y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti, y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no lo retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mis manos libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que sacó carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para que se levanten, se extinguen como pábilo, son apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la tierra estéril, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ah, que es precioso este texto. Buenas noticias de parte de Dios.
Es un mensaje dirigido originalmente a Israel, al pueblo de Dios. Y tenemos que hacer el esfuerzo de entender ese mensaje en el contexto en el que fue anunciado para ese pueblo, en las circunstancias históricas por las que pasaban. Cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que entender lo que Dios originalmente estaba intentando transmitir a su pueblo. Eso es un principio hermenéutico fundamental. Dios habla en un contexto histórico determinado y tenemos que entender por qué habla de esta manera. Pero luego otra de las bellezas de la Biblia y de la grandeza de la Biblia es que es un libro vivo. De manera que lo que Dios dijo a su pueblo en lo antiguo tiene vigencia para su pueblo en el presente. Eso es lo que hace la Biblia viva, eficaz, como una espada que penetra. Porque si llegamos a interpretar lo que Dios le dice a su pueblo, pero a mí no me dice nada, ¿de qué nos vale la Biblia? Es un libro muerto. Es un libro que está muy bien investigarlo, es un libro que está muy bien entenderlo, pero si no somos capaces de entender qué me dice a mí y cómo lo aplico a mi vida, no tiene mucho sentido que lo estudiemos en esta tarde. De manera que hagamos ese esfuerzo. ¿Qué le dijo a Israel? Pero ¿qué me dice a mí en este momento concreto y mis necesidades concretas? He dicho antes que el pueblo de Israel había recibido malas noticias, muy malas noticias. Timoteo la semana pasada no tuvo tiempo, además no le tocaba abordar los últimos versículos del capítulo 42, abordó los primeros. Pero el capítulo 42 termina con unas noticias terribles para el pueblo. Solamente para refrescar vuestra memoria, vamos a leer los dos últimos versículos del capítulo 42. Capítulo 42 de Isaías, versículos 24 y 25. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni escucharon su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra. Le prendió fuego por todas partes, pero no entendió. Lo incendió, mas no hizo caso. Vaya terrible noticia que recibió el pueblo. Una noticia de castigo, una noticia de cautiverio, una noticia de destierro. Y dice, ¿quién fue el que hizo que Israel fuese llevado en botín por saqueadores que le llevaron fuera de su tierra, fuera de su territorio? ¿Quién hizo eso? ¿No fue el Señor? El mismo Señor castigando a su pueblo y permitiendo que su pueblo sufriera castigo, derrota, cautiverio y destierro. ¿Y de qué manera? Provocando un incendio que destruyó la tierra en la que el pueblo habitaba. Le prendió fuego por todas partes. Lo incendió, pero el pueblo no hizo caso. Claro, cuando recibes una noticia así, tiene muchas sensaciones, ¿no? Pero dice perplejidad, como Dios, que es el Dios de su pueblo, puede hacer eso con su pueblo. ¿Por qué ha hecho eso? Y entonces, a partir del capítulo 43, Dios le transmite un mensaje completamente contrario. Hay un contraste muy marcado entre lo que se dice en los últimos versículos del capítulo 42 y lo que se dice en el capítulo 43. Es un contraste brutal. Por eso la Biblia comienza esta narración del versículo 43 diciendo, como dice la Biblia de las Américas, más ahora, o pero ahora. Ha habido un cambio en el escenario. O va a haber un cambio. El Dios que aplica el castigo es el Dios que muestra su misericordia. El Dios que juzga a su pueblo es el Dios que se mantiene fiel a sus promesas y no va a dejar a su pueblo en un castigo permanente. Y esa es la buena noticia que Dios quiere transmitir a su pueblo. Pero como decía, ese mensaje es para ti y para mí en esta tarde. Porque todos a veces tenemos que atravesar momentos de perplejidad. Momentos en que no sabemos por qué nos ocurre lo que nos está ocurriendo. Y a veces tenemos la sensación de que Dios está actuando con nosotros de manera que nos deja desconcertados.
Fue muy interesante la mesa redonda del pasado viernes en el encuentro de jóvenes, donde estábamos analizando los gigantes que enfrentan los jóvenes, gigantes que a veces nos atenazan, gigantes que a veces nos devoran, y cómo podemos enfrentar esos gigantes. Y la verdad es que los jóvenes han hecho unas preguntas geniales. Hemos tenido 1 hora y media de debate y de mesa redonda muy provechosa y muy edificante. Pero ese no es el tema. Pero a veces estamos con esa inquietud. ¿De qué manera Dios quiere transmitir a su pueblo esas buenas noticias? Creo que el pasaje que hemos leído, los primeros 21 versículos del capítulo 43, lo podemos dividir en 3 escenas, en 3 pasajes, en 3 partes. Primero, nos habla de la relación especial que había entre Dios y su pueblo. La relación especial entre Dios y su pueblo. Versículos del 1 al 7. En segundo lugar, de versículos del 8 al 13, nos habla de la necesidad del reconocimiento de quién es el verdadero Dios, el único Dios, el auténtico Dios. De alguna manera tenemos que reconocer quién es el Dios. Y en tercer lugar, del versículo 14 al versículo 21, encontramos la restauración del pueblo de Dios. Como ese pueblo de Dios que iba a sufrir el castigo de Dios es restaurado por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Esos son los 3 escenarios que nos encontramos en este pasaje y que nos traen esta buena noticia. Primero, permitidme que analicemos brevemente los primeros 7 versículos y hablemos de esa relación tan especial que había entre Dios y su pueblo. Y lo primero que quiere Dios que tenga claro su pueblo es quién es su Dios. Nos habla de la persona de Dios y nos describe cómo es Dios. De hecho, el marco de estos 7 primeros versículos está en el versículo 1 y el versículo 7. El versículo 1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob, formador tuyo Israel. El versículo 7 dice: a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Ves que hay términos similares? Porque ese es el marco en el que Dios quiere poner esa relación tan especial. ¿Quién es Dios para Israel? ¿Cómo es Dios para Israel? Y utiliza 6 atributos de Dios para describir cómo es Dios y lo hace por parejas. Lo primero se nos dice en el versículo 1 que Dios es creador y formador. Versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob, formador tuyo Israel. Y eso es cierto. Quien creó la nación de Israel, quien le dio origen a la nación de Israel, quien puso en el panorama político e histórico a esa nación, fue Dios. No existían como nación. Pero cuando Dios llama a Abraham y le llama de Ur de los Caldeos y le dice: vete a la tierra que yo te mostraré, sal de tu tierra y de tu parentela, le dice que de ti haré una nación grande, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y ahí está el origen de esa nación tan numerosa. Creador tuyo y formador tuyo. La idea que Dios le va dando forma a ese pueblo. Dios va trabajando en ese pueblo para que ese pueblo llegue a cumplir sus propósitos. Ahora, eso es lo cierto para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue creado por Dios. El pueblo de Israel fue siendo moldeado por Dios para que llevase a cabo ese propósito que Dios tenía para su pueblo. ¿Pero qué me dices de ti y de mí? ¿Podemos aplicarnos a nosotros y a nuestras vidas esta misma realidad? Dios te puede decir a ti: soy tu creador y soy tu formador. Son 2 verbos diferentes y son 2 acciones de crear diferentes. El hebreo, para el término creó, utiliza un término que se llama bará. Y ese término quiere decir que Dios crea algo nuevo, algo diferente, algo que marca una diferencia con lo creado anteriormente. Es interesante que cuando vamos a Génesis capítulo 1 y al versículo 26, cuando se nos habla de la creación del ser humano,
Dice Dios, entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, interesante. Creó Dios al hombre, a su imagen lo creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Algo diferente, algo nuevo, algo distinto. Dios crea al hombre, al ser humano, como algo totalmente nuevo, como algo tan especial que es creado a imagen y semejanza de Dios. Eso le confiere una gran dignidad. Eso le confiere un gran valor. Eso le confiere un gran respeto. Y además nos dice, no es el tema, pero para ponernos un poco, que los creó como varón y hembra. Ya nos dice mucho con el tema de género y todo esto, ¿verdad? Pero no me voy a meter en eso ahora porque no es el tema. Pero ahí hay esa realidad. Los creó como algo distintivo, como algo nuevo, como una creación especial. Pero luego cuando vamos a Génesis capítulo 2 y en el versículo 7 se nos describe otro aspecto de la creación del hombre y se nos dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios, ¿qué dice vuestras Biblias? Formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Creador tuyo, formador tuyo. Porque en Génesis 2:7 vemos otro aspecto de esa creación. Y es el mimo, el cariño, el arte con el que Dios configura al ser humano. Es como un alfarero que coge barro en sus manos y le da forma a ese barro con un gran cariño, con un gran deleite en lo que está haciendo. Y un creador que hace una pieza, aunque la ponga en el mercado y la venda, nunca se va a olvidar de esa pieza, porque la formó y la hizo, y es algo que lo hizo con tanto deleite, con tanto cariño. Lo entiendo yo, no soy artista, pero con el contacto que tuve con Joan Cots, que fue bastante intenso en el tiempo, me hablaba con un gran cariño del barro y de las piezas que él hacía con el barro. Si Cots hablaba así, imaginaos Dios con qué deleite puede hablar de las piezas que él formó. Dios es creador. Creó algo nuevo, algo diferente. Creó al ser humano con una dignidad muy especial. Pero Dios no se olvida de ese ser humano. Y quiere trabajar en ese ser humano. Y quiere moldear en ese ser humano. Y quiere ir dándole forma para que ese ser humano llegue a ser una persona conforme a su diseño, conforme a sus propósitos. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Alguien sabe qué dice Efesios 2, capítulo 8? ¿De memoria? Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Bueno, yo creo que es el 10. Pero bueno, es Efesios 2. Fijaos otra vez los mismos conceptos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está la misma idea. ¿Y sabéis el término griego que se utiliza para hechura suya? Poema. Poema. Una obra de arte de Dios. Porque el ser humano es una obra de arte que Dios ha hecho con mucho cariño, con mucha delicadeza. Eso te confiere mucho valor. Creador y formador. Ese es nuestro Dios. Tengo un texto más y con esto termino. Dice Filipenses, era Efesios 2:10, ahora tengo la nota aquí, Efesios 2:10. Y Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esa es la manera en que Dios va trabajando en nuestra vida y formándonos. Creador y formador. En segundo lugar dice redentor y dueño. Redentor y dueño.
Dice el versículo 1 al final: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dos atributos de Dios, dos formas del carácter de Dios. Es redentor, yo te redimí. Redentor quiere decir liberación. Cantamos hace poco. Las cadenas rompió, libertad consiguió. No soy yo, sino Cristo en mí. La idea de la redención es una idea que Israel la tenía muy clara, porque para Israel la redención por excelencia era la liberación de la esclavitud de Egipto. Ese pueblo que había estado esclavizado en una nación que les había maltratado, experimentó como nación la liberación de esa esclavitud por medio de la sangre pintada en los dinteles de las puertas. Y ese acto histórico de liberación se convirtió en un hecho que para Israel siempre lo recordó de cómo Dios les dio la libertad. Y luego habla también de posesión. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí hay dos frases interesantes. Te puse nombre. ¿Quién le dio el nombre a Israel como nación? Se lo dio Dios. Y le pone nombre y dice: tú eres mi especial tesoro sobre la tierra. Tú eres una nación escogida por mí para ser testigo, para ser luz a las naciones. Y esta es la realidad del pueblo de Dios. Es un pueblo que experimentó históricamente la redención, no solo de Egipto, sino que en otras ocasiones fue experimentando cómo Dios le libró de la esclavitud y cómo Dios puso nombre a esta nación y la escogió como una posesión especial. ¿Qué podemos decir de ti y de mí? ¿Has experimentado la liberación en Cristo? ¿Puedes decir de tu vida que yo te redimí? Porque esa esclavitud de Egipto que Israel experimentó es un paradigma de la liberación de cualquier otro tipo de esclavitud. Porque el único que puede dar libertad a nuestras vidas y romper las cadenas que nos esclavizan es la persona de Cristo Jesús. Él lo dijo con una claridad rotunda: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad solamente se puede conseguir a través de la liberación producida por Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque la libertad necesitaba un pago, necesitaba un redentor. Necesitaba, como necesitaron aquellos esclavos en Egipto que tuvieron que depositar su fe en esa pintura de sangre que tuvieron que poner en los dinteles de la puerta, necesitaban un sacrificio que les iba a traer liberación de esa esclavitud al pecado. Y solamente a través de Cristo como Redentor hay libertad. Pero una vez que somos liberados, pasamos a ser especiales para Dios. Te puse nombre, mío eres tú. Llegamos a ser posesión de Dios, propiedad de Dios. Y eso es muy importante para entender quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Pertenecemos a Dios, y pertenecer a Dios quiere decir que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Eres mío. Porque Dios tiene derecho a poseer nuestras vidas por dos razones muy poderosas. Primero, porque es creador. Y si nos creó para Él. Fui creado para ti, cantamos a veces, para glorificarte a ti, en cada situación poder darte las gracias. Por creación Dios tiene derecho a poseer nuestras vidas, pero todavía tiene más derecho por redención. Porque ha ido al mercado de esclavos y nos ha comprado y ha pagado el precio. Y un precio muy alto, el precio de la sangre de su Hijo. Y por lo tanto tiene todo el derecho a ser dueño, Señor, soberano. De manera que Dios reclama para sí este doble atributo: redentor y Señor, dueño, propietario de nuestra vida. Y la tercera dupla de atributos de Dios la encontramos en el versículo 3.
santo y salvador. Santo y salvador. Dice el versículo 3, yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. Ahí podríamos decir que son tres, ¿verdad? Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu salvador. Es curiosa esta doble atributo de Dios, es santo. Y como es santo, no puede tolerar el pecado. La santidad está totalmente reñida con el pecado. Por eso Dios tuvo que castigar a su pueblo. Porque como su pueblo fue un pueblo rebelde, desobediente, pecador, Dios en su santidad no podía pasar por alto ese pecado. Y tuvo que castigarlo, tuvo que juzgarlo. Pero el santo se convierte en salvador. ¿Por qué? Porque el santo nos da a nosotros la justicia que nos hace, nos da la posibilidad de ser salvos. Nadie es santo por naturaleza propia. La santidad es conferida a nuestras vidas por la muerte de Jesucristo. Y pasamos a ser declarados santos cuando aceptamos la obra de Cristo, la muerte de Cristo por nosotros en la cruz, y eso nos santifica. De manera que, siendo Dios santo, tiene que ser salvador para que podamos ser sus hijos. Por eso cuando Jesús viene a este mundo y se le dice a sus padres qué nombre le tienen que poner, ¿qué dicen? Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fijaos cómo Dios en su santidad tiene que diseñar un plan para que su pueblo pecador pueda ser salvo. Y lo hace a través de la persona de Jesús, que es el Salvador. Por eso lleva ese nombre. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo lo salvará? Cargando sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Por eso Juan el Bautista, cuando le presenta allí a la orilla del Jordán, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado, ya no solo de su pueblo, no solo de Israel, quita el pecado del mundo. Interesante, ¿no? ¿Cómo es Dios? Eso es una buena noticia. ¿Cómo es Dios? Vamos a repetirlo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué atributos se mencionan en Isaías 43 de Dios? ¿Qué es Dios? Creador y formador. ¿Qué más? Redentor y dueño. Mío eres tú. ¿Qué más? Santo y Salvador. Qué bien. Eso es muy interesante, es muy importante que entendamos este concepto de cómo es Dios. Pero decía que había una relación especial entre Dios y su pueblo. Eso es lo que es Dios para su pueblo. Ahora, ¿qué es el pueblo de Dios para Dios? ¿Cómo ve Dios a su pueblo? Me encanta, y lo compartía con los jóvenes el pasado viernes en la mesa redonda, porque había una pregunta que era sobre la autoestima. Y dice, como estaba preparando el pasaje, lo tenía muy fresco, y dice Isaías 43, versículo 4, a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te amé. Así es como Dios ve a su pueblo. Así es como Dios ve a sus hijos. A mis ojos eres de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. De manera que con mucho dolor de corazón, Dios tenía que castigar a su pueblo, juzgar a su pueblo, quemar la ciudad de Jerusalén. Pero desde luego ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia, ese Dios que tenía sus ojos puestos en su pueblo, tenía que darles una nueva oportunidad. A mis ojos eras de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. La palabra estima quiere decir que a mis ojos eres precioso, eres de elevado precio, eres querido, eres costoso. La palabra fuiste honorable quiere decir que eres valioso, digno de recibir honor. Eso es como Dios ve a su pueblo.
Muy importante que tengamos una identidad adecuada de quiénes somos como pueblo de Dios. Es cierto que como pueblo de Dios cometemos muchas rebeliones, es cierto que como pueblo de Dios cometemos muchas infidelidades, es cierto que como pueblo de Dios cometemos muchos pecados, pero seguimos siendo pueblo de Dios. Y a los ojos de Dios es algo muy valioso, muy estimado, muy querido. De manera que Dios quiere mostrar una y otra vez su amor, su gracia y su misericordia hacia su pueblo. Y esa gracia, esa misericordia, ese amor se manifiesta de una manera muy clara. Lo vemos en este pasaje. En Dios cumpliendo fielmente sus promesas. Y hay dos promesas muy claras en estos primeros versículos del capítulo 43. Lo primero es la protección de Dios en todo momento y en toda circunstancia. La protección de Dios. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No va a decir o no dice Dios que no vamos a pasar por circunstancias difíciles. No está diciendo Dios que nos va a librar de pasar por pruebas, por tribulación, por aflicción, por enfermedad, por sufrimiento, por muerte. No está diciendo eso. Está diciendo que en cualquier circunstancia Él nos va a proteger y en cualquier circunstancia su presencia va a estar con nosotros. Muy interesante lo que le está diciendo a este pueblo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar varias veces situaciones donde se encontró con aguas insalvables, ¿verdad? Mar Rojo, desierto, el faraón persiguiendo con todos sus carros y delante un mar infranqueable. ¿Qué hace Dios? Seca el mar para que el pueblo de Dios pueda pasar. El pueblo pasa, se vuelve a cerrar el mar, y se vuelve a abrir el mar y los ejércitos de Faraón quedan sepultados. Eso quedó grabado en la memoria del pueblo de Israel. De manera que el pueblo de Israel podía decir, cuando pases por las aguas, no te anegarán, porque Dios tiene el poder para secarlas. Cuando pases por el fuego, hay una historia que todos conocemos desde la escuela dominical, ¿verdad? El pueblo aquí estaba a punto de ser llevado cautivo a Babilonia. Y en Babilonia pasó una historia que todos conocemos. 3 muchachos jóvenes israelitas que estaban en Babilonia no quisieron adorar al emperador. Y como no quisieron adorarle, fueron echados al horno de fuego. Y ellos con una tremenda valentía dijeron, sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar delante de ti. Y si nos metes en el fuego, el Dios en quien creemos, Él nos librará. Y si no nos libra, sigue siendo nuestro Dios. Ese es su razonamiento, ¿verdad? Él nos librará, pero si no quiere librarnos, sigue siendo nuestro Dios. ¿Y qué ocurre en aquel horno de fuego? Cuando meten a aquellos 3 muchachos en el horno de fuego calentado 7 veces. ¿Qué ocurre? ¿Algún niño que esté atento? Si hay por ahí. No hay niños. Pues algún chico. ¿Qué ocurre? Había una 4ª persona. Yo estaré contigo cuando pases por el fuego. Yo estaré contigo. Ese es nuestro Dios. El Dios de grandes promesas. El Dios fiel. Buenas noticias de parte de Dios. Dios está por su pueblo. Dios protege a su pueblo. Dios muestra su presencia en medio de su pueblo. Es interesante lo que dice. Es que dice tantas cosas interesantes que no sé. Pero mira qué interesante dice en el versículo 3. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba a cambio de ti. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Sois capaces de captarlo? El pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Babilonia. ¿En tiempos de qué emperador? Lo veréis más adelante en el libro de Isaías. En tiempos de Ciro.
De manera que Dios utilizó a Ciro como emperador para que Ciro mandase un decreto que el pueblo de Israel podía volver a su tierra. Pero a cambio de esa liberación, ¿qué conquistó Ciro? Conquistó las ciudades que estaban al sur, las naciones que estaban al sur de Persia. Egipto, Etiopía y Seba. Es decir, que Dios es capaz de, controlando la historia, en bien de su pueblo. A Egipto, a Etiopía y a Seba he dado en rescate por ti. Es decir, le he entregado a Ciro naciones para que te diera a ti libertad. Ha hecho un trueque, ha hecho un rescate, ha hecho un cambio. Ese es el Dios que maneja la historia. Y en la historia no hay casualidades, porque hay un soberano que, en bien de su pueblo, está moviendo los hilos de la historia. Porque es soberano, y como es soberano, quiere el bien de su pueblo. Uy, ¿qué hora es? -5. Pues nos vamos a quedar ahí. Lo otro es muy interesante, pero dejadme solo una cosa que os diga de lo otro, de lo que nos encontramos a partir del versículo 8. Es cuestión de reconocer quién es el verdadero Dios. Y Dios convoca una asamblea, Dios convoca un tribunal, hace un juicio. Y convoca en ese juicio a su pueblo y a todas las naciones. Fijaos lo que dice el versículo 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Esa es una referencia a su propio pueblo. Fijaos con qué sarcasmo y con qué realidad habla Dios de su pueblo. Es el pueblo ciego que tiene ojos, es el pueblo sordo que tiene oídos. Es decir, que tienen oídos pero no quieren oír. Tienen ojos pero no quieren ver. Ese es su pueblo. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Una convocatoria a nivel universal, donde todas las naciones y el pueblo de Israel son convocados. ¿Y qué tienen que decidir? ¿Quién es el Dios que está obrando en la historia? ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, es verdad. Es decir, ¿quién es el Dios que está obrando soberanamente en la historia y que está moviendo los hilos de la historia para llevar a cabo sus propósitos? ¿Son los dioses falsos de las naciones paganas o son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Testigos, pronúnciense. Versículo 10. Dios habla a Israel, a su pueblo, de cuál es su responsabilidad. Lo primero era una reunión convocada. Lo segundo es una responsabilidad encomendada a su pueblo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, vosotros, Israel, sois mis testigos. Yo os encomiendo una responsabilidad. Tenéis que dar razón a esas naciones paganas de quién es el verdadero Dios. De que yo mismo los he formado y antes de mí ni después de mí hay otro Dios. Pero Israel, en esa responsabilidad encomendada, no la cumplió. Fue un testigo que no fue capaz de dar testimonio verdadero, auténtico, de quién era Dios. De manera que, en tercer lugar, es el mismo Dios el que da la respuesta. En esa convocatoria, en esa reunión, es el mismo Dios el que da a conocer su voz. Y dice en el versículo 11 al versículo 13, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mis manos libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Es Dios mismo el que se vindica.
Y dice, fuera de mí no hay Dios. Yo soy el único, el auténtico y el verdadero, no hay otro. Y fuera de mí no hay quien salve. No hay salvación posible, porque el único que puede salvar es el Dios creador, ante el cual su creación se ha revelado, y puesto que su creación se ha revelado, ha puesto un plan en marcha de redención y de salvación, centrado en la persona de su Hijo, el Redentor y el Salvador. Y fuera de esa realidad no hay salvación posible. No hay otro camino. El apóstol Pablo fue mucho más explícito y mucho más claro. El apóstol Pablo dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Está hablando en términos muy parecidos a los que está hablando aquí Dios. Hay un solo Dios, no hay otro. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice el versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era. Es el Dios eterno. Y no hay quien de mis manos libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién es capaz de estropear, de enturbiar, de alterar los planes de Dios? Nadie. Es lo que por siglos ha intentado Satanás. Y lo sigue intentando, echar abajo los planes de Dios. ¿Pero quién los estorbará? Dios tiene en marcha un plan que lo va a llevar a cabo. Porque es un plan de restauración, es un plan de renovación de toda una creación estropeada por el pecado. Y Dios hará una nueva creación, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Por eso lo siguiente que nos habla de la restauración del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no es para vivir en esclavitud, no es para vivir en desobediencia, no es para vivir en infidelidad. Es un pueblo llamado a vivir en servicio, en testimonio, en adoración a Dios. Por eso Dios va a hacer lo posible para restaurar ese pueblo. Y termina diciendo, ya estoy resumiendo mucho la continuación, que Dios va a hacer cosas nuevas. Cosas nuevas. Es bueno que veamos al pasado. Es bueno que hagamos memoria del pasado, pero tengamos en cuenta que Dios está haciendo un proceso de renovación constante y va a hacer cosas nuevas. Dice el versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. El Dios que ha obrado en la historia seguirá obrando y seguirá abriendo caminos. Y el Dios que cuando su pueblo se encontró con la dificultad de un mar que no era capaz de atravesar, Dios abrió camino. Porque Dios abre camino a su pueblo, camino a la eternidad, camino a la gloria, camino a disfrutar de la herencia que Dios ha preparado para los suyos. Y termina ese texto de una manera preciosa. Dice el versículo 21, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí. Dios quiere tener un pueblo que le glorifique, que proclame sus alabanzas. Termino solo con un texto muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aplicando este texto a la vida del pueblo de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo escogido por Dios. Somos una nación santa. Somos un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para gloria de Dios y para anunciar las virtudes de Dios, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Buenas noticias, ¿o no? Buenas noticias de parte de Dios.
Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para su pueblo. Y aunque pasemos momentos de tribulación, aunque pasemos momentos de aflicción, forma parte de la realidad de la vida espiritual y de la vida cristiana. El apóstol Pablo decía en un momento de un discurso en Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No se nos prometió a los creyentes un camino fácil, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, pero sí que hay una promesa fiel y que Dios la cumple. No te quemarás, no te anegarán, yo estaré contigo. El Señor Jesucristo, cuando se despidió de los suyos, le dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que en medio de las perplejidades de la vida y de las cosas que nos afectan en la vida, tengamos confianza absoluta en nuestro Dios y esperanza absoluta en nuestro Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es tremenda en cuanto al mensaje potente que trae a nuestras vidas. Es algo que nos emociona, nos llena y nos ilusiona. Saber la manera en que tú has obrado en la historia, estás obrando en la historia y estás llevando todo hacia una consumación gloriosa. La renovación de todas las cosas, un cielo nuevo, una tierra nueva, y saber que los que somos tus hijos, los que somos tu pueblo, vamos a participar de esa herencia incontaminada, esa herencia que no se estropea, que no se deteriora y que está reservada en los cielos para nosotros. Y gracias, Señor, porque hasta que no llegue ese momento de disfrutar de esa herencia prometida, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Que seamos un pueblo fiel, que seamos un pueblo obediente, que no seamos rebeldes como lo fue el pueblo de Dios y que llevemos a cabo la tarea que tú nos has encomendado de anunciar las virtudes, anunciar tu grandeza, anunciar tu amor, anunciar tu misericordia, que seamos dignos representantes de ti, como embajadores que tú has dejado en este mundo. Señor, oramos también en esta tarde por la familia de Teresita. Oramos por José, oramos por Sara, oramos por Ana y por toda esta querida familia, que tú consueles y fortalezcas en medio del dolor de la separación. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús.